Listo. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Joana Martínez. Estoy matriculada en el programa de agronomía. A continuación vamos a hacer la exposición de cultivos de clima medio, unidad 2, fase 3, cultivos de ciclo largo. Pertenecemos al grupo 16. Esta actividad es presentada al tutor Alexander Salazar. Introducción. Nos proponemos exponer las fases de producción de los cultivos de limón, mandarino y café, las cuales son las siguientes: fase de establecimiento, fase de sostenimiento, cosecha y poscosecha, costos y producción esperada, comercialización, realizándose una breve descripción. Cultivo de limón mandarino. Fase de establecimiento, selección del lote. La selección se debe tener en cuenta el tipo de suelo, temperatura, que cuente con fuentes hídricas cercanas y el rango de pH para realizar las enmiendas respectivas. Preparación del suelo. Se debe hacer un arado, toma de muestras, trazado, estaquillado y finalmente ahollado y aplicación de materia orgánica. La siembra se debe realizar a una distancia de 5 metros entre planta y 8 metros entre hileras. Fase de sostenimiento, fertilización. Se debe hacer fertilización 4 veces al año con nitrógeno, fósforo y potasio. El riego se debe realizar cuando el cultivo lo requiera, en temporadas de verano. Los riegos más recomendados son por sistema de goteo, riego localizado y microaspersión. Podas. Se debe realizar una poda de formación con el fin de que la planta presente resistencia y evitar que los fuertes vientos la desgarren. Y para que comience a tener brotes laterales y se realiza una despuntada a 10 centímetros. Poda de desarrollo. Se hace eliminando hijos del patrón que hace que se hace de forma manual, quitando brotes tiernos y pequeños que crecen en el centro del tronco, que se limitan a competir por agua y nutrientes. Poda de fructificación. Se hace la poda por las orillas y se hace descope cuando la planta presenta un crecimiento acelerado. Poda de limpieza se hace después de la cosecha, quitando de la planta las ramas secas, rotas y afectadas por gomosis. Cosecha. Se hace cuando el fruto ya está maduro, haciendo un corte por encima del pedúnculo. Post cosecha. Se debe hacer selección, transporte, vaciado, lavado y cepillado, encerado y clasificación, empaque y almacenamiento y refrigeración. Adelante, compañera. Mi nombre es Jessica Paola Estepa, pertenezco al grupo de agronomía. A continuación hago exposición del cultivo del café. Fase de establecimiento. Para la fase de establecimiento debemos tener en cuenta la selección del lote,
Este se debe adecuar un lote libre de malezas con un pH entre 5.2 y 6.3. Para la siembra del café, primero se tiene que hacer ese se hace en semilleros. Entre el semillero debe durar aproximadamente 4 meses. En este se hace la siembra. Se nutren las plantas dentro del semillero y luego al trasladarlas al lugar de siembra. Dentro del semillero toca regular el sombrío y a medida que el café va creciendo toca exponerlo al sol para que cuando haya la siembra el sol no le vaya a afectar las hojas. Para su sembrado se tiene que hacer en surcos a una distancia dependiendo de la ubicación del terreno, es decir, si es en loma, se toca hacerlo entre 1 metro entre planta y planta y 1 metro entre surco y surco. Cada hoyo tiene que ser de 30 por 30 centímetros para así generar un buen enraizamiento de la planta. Al ser plantada la planta, toca apretarle bien la tierra para evitar encharcamiento y que la planta se dañe. Fase de sostenimiento. Para el sostenimiento tenemos que hacer una fertilización, ya sea dentro de los semilleros o ya en el terreno donde se ha decidido cultivar. Este se hace con abonos orgánicos en el fondo de la raíz y cuando ya está plantado dentro del lote, se le tiene que hacer una limpieza en modo de plato en el tallo y ahí echarle abonos orgánicos. Este se riega mediante aspersión, ya sea en invernadero. Ya cuando está en el lote, ya que está trasplantado, por lo general se hace en épocas de invierno para que el café se mantenga verdecito y pues no se pierda ninguna planta. Para la poda se hacen 3 tipos de podas. La poda de escope, que consiste en la eliminación de la copa del cafeto para evitar que el café crezca a lo alto y que aumente la ramificación hacia los lados y así se genera una mayor producción. Se hace una poda de saqueo, que es donde se cortan los tallos de 30 centímetros del suelo para estimular la salida de nuevos tallos. Esta se hace después de la cosecha inicial que la primer cosecha del café da a los 4 o 5 años, dependiendo del cuidado y el clima que se le haya dado. Se hace una poda de renovación, que esta se hace dentro de la cuarta y quinta cosecha. Para mantener el café también es necesario controlar los arbences, es decir, toca quitarle la maleza, especialmente cerca a la raíz del tallo. En ocasiones se hace el famoso llamado plato a 1 metro de distancia, que es donde se le debe mantener más limpio la raíz del café para evitar que le entren enfermedades o cosas así. Cosecha. Para la cosecha se recolectan a mano, se deben seleccionar los cafetos maduros y se dejan las cerezas que están verdes, es decir, que no han madurado, porque el café no madura todo el tiempo. Eso depende de la aireación o sí, el aire que le dé a la planta. Para la poscosecha, se pueden hacer invernaderos donde se extrae el grano del café y se separa la pulpa. Y para esto existen 2 métodos. El método seco, que es donde se exponen los granos de cafeto al sol durante semanas y ahí se logra separar el grano. Este se hace mediante invernaderos cubiertos con plástico. El segundo método es el método húmedo, donde primero se pasa por una despulpadora para separar el grano del resto del fruto. Luego se tiene que dejar en agua y finalmente se lava bien y se deja secar hasta que tenga una humedad del 10 al 12%.
La más utilizada es el método seco por facilidad y comodidad para el productor. Gracias. Agradecerles a todos su atención prestada.